Hola, buen día. Vamos a empezar otro tema de tejido muscular. Otro tema, no, una segunda parte de tejido muscular. Mi voz está muy tomada, sigo con esta gripe, pero no quería dejar de darles la clase. Este, Así que bueno, va a haber cortes porque necesito hidratarme, parar un poco. Van a notar por ahí estos cambios. Hice un cambio también de micrófono porque el otro hacía demasiado ruido. Así que bueno, voy a ir despacito y ustedes también necesitaría que vayan despacio, que lo vayan viendo despacio, que paren si es necesario, que revean, que vuelvan para atrás, pero sobre todo que tomen nota, que escriban, que dibujen para poder afianzar y meter toda esta información, porque es una información muy importante a la hora de trabajar nosotros en gabinete, sobre todo con electroestimulación. Cuando nosotros trabajamos con electroestimulación, vamos a ver que dependiendo lo que tenemos que hacer o lo que queremos hacer o lo que ese paciente requiere que nosotros hagamos, es el tipo de fibra que vamos a trabajar, vamos a ver la acción que va a cumplir ese músculo, qué músculo y qué tipo de fibra vamos a trabajar, ¿sí? Ya sea que trabajemos en abdomen, en muslos, en glúteo, no importa. Solo vamos a ver que acá tenemos componentes en este tejido muscular diferentes, aunque todos hagan este trabajo de contracción. Vamos a ver que hay diferentes componentes a la hora de trabajar y que vamos a tener diferentes equipos. Eso lo vamos a ver cuando veamos electroestimulación, pero la clase de hoy es importante para después poder entender los trenes de trabajo que vamos a armar en electroestimulación. Por eso les vuelvo a repetir, paren, respiren, tomen aire, vuelvan a la información, véanlo despacio y de esa manera lo vamos a poder entender mucho mejor. Así que bueno, vamos a empezar. También me voy a detener porque tengo tos, así que hay momentos en los que me ataca la tos y tengo que detener. Por eso por ahí van a encontrar algunas falencias en la grabación. Bueno, y hay algunos puntos en cuanto a tejido muscular que nos faltan ver o que quiero que veamos antes de entrar de lleno en lo que a mí me interesa hoy que ustedes aprendan, ¿sí? Nosotros tenemos algo en nuestro cuerpo que se llama fascia, ¿sí? Fascia. Cuando nosotros vimos tejido conectivo, vimos que las fascias también eran tejido conectivo. Entonces, para darles un ejemplo y para poder ir comprendiendo de lo que yo les voy a hablar. Cuando nosotros compramos carne, ¿sí? En la carnicería, vemos que algunos cortes, ya sean de cerdo o de vaca, tienen alrededor esa telita que vemos acá, que es muy fina, ¿sí? Y que está cubriendo todo ese corte de carne. A esa tela se la llama fascia muscular. Esto que vemos en este corte de carne, que en este caso sería de vaca, también lo tenemos nosotros. En nuestro cuerpo también tenemos fascia. No solo la fascia muscular, sino que tenemos fascia en todo nuestro cuerpo. La fascia es una estructura, una membrana muy fina de tejido conectivo que se va a extender por todo nuestro cuerpo, ¿sí? Y de esa manera, al envolver todo el cuerpo, envuelve todas las estructuras que tenemos dentro de nuestro cuerpo. Esa estructura que envuelve todo el cuerpo va a estar debajo de la piel, ¿sí? Nosotros tenemos piel y después de la piel empieza esta fascia que recorre todo el cuerpo, no solo va a rodear todo el cuerpo, sino que también va a rodear los músculos, va a rodear los huesos, va a rodear órganos, lo vamos a encontrar en el sistema circulatorio, lo vamos a encontrar en el sistema linfático. Y además de rodear el cuerpo, va a separar diferentes capas, ¿sí? Por ejemplo, en el músculo, nosotros nos va a separar el músculo en diferentes capas o en diferentes grupos. Y vamos a tener unas fascias que van a ser superficiales y vamos a tener unas fascias que van a ser profundas. Las fascias profundas van a ser esto que nosotros vemos acá, estas líneas blancas que vemos acá, lo mismo vemos en este otro corte. Estas líneas blancas que vemos acá no es grasa, como a veces pensamos, o a veces decimos tiene nervios la carne, y en realidad no son nervios, sino que es este tejido conectivo que se va metiendo dentro del músculo y es lo que nosotros conocemos como fascia.
Estas fascias profundas son las que dividen al músculo en fascículos. Y esto es algo que nosotros ya vimos, ¿sí? Pero lo vamos a rever un poquito para refrescarles la memoria y para entender que eso que ya vimos nos estábamos refiriendo a fascia. Entonces, teníamos una fascia superficial, que es esta, en el músculo estoy hablando, que envuelve el músculo, y teníamos fascias profundas, que son estas que vemos acá, que son las líneas blancas. Entonces, ¿qué es fascia? Fascia es todo un sistema que tenemos en nuestro organismo compuesto por tejido conectivo que va a envolver el cuerpo, lo va a conectar y de esta forma el cuerpo, todo el organismo, va a tener una comunicación. Entonces, tiene una gran importancia en todo lo que tiene que ver con el metabolismo corporal, pero además va a cumplir una función primordial en cuanto al movimiento. ¿De qué manera? Organizando y separando los músculos y se va a ir metiendo dentro del músculo, como les dije que son estas líneas blancas, y al meterse dentro del músculo va a ir separándolo en diferentes capas internas o grupos que hay dentro de cada músculo. Una vez que entendemos esto, les voy a refrescar un poquito la memoria de lo que ya vimos. Acá vemos la imagen muy parecida a la que ya vimos en la clase anterior, en la que teníamos las fibras musculares, esta era la fibra muscular o miocito, que estaba envuelta por una membrana muy fina de tejido conectivo que se llamaba endomisio. Este endomisio es una fascia de tejido conectivo. Esas fibras musculares se unían en grupo para formar fascículos. Esos fascículos también estaban envueltos en tejido conectivo que se llamaba perimisio. Esos fascículos también se iban a reunir en grupos para formar el músculo en sí. Y ese músculo iba a estar rodeado por una membrana de tejido conectivo que se llamaba endomisio. Entonces, tanto la fibra muscular como los fascículos, como el músculo en sí, está rodeado por tejido conectivo que es esta fascia. Entonces acá vemos el corte de carne de nuevo. Estas líneas blancas que nosotros vemos en el corte de carne cuando compramos son los fascículos y lo que vemos más adentro son las fibras musculares envueltas por fascia. Entonces teníamos una membrana de tejido conectivo superficial y teníamos profundas que son las fascias que están envolviendo los fascículos y las fascias que están envolviendo a la fibra muscular. Pero además tenemos otra membrana de tejido conectivo, que es fascia, que va a envolver el cuerpo completo, ¿sí? Y les dije que además iba a envolver órganos, iba a envolver huesos, va a envolver tejido sanguíneo, va a envolver linfático también, tejidos linfáticos. Entonces esta fascia es algo que va a conectar, que va a dar sostén, soporte a todo nuestro cuerpo, le va a dar protección y le da un aislamiento a esas estructuras profundas que tenemos en el organismo. Pero además nos va a ayudar a, por ejemplo, producir los deslizamientos dentro de nuestro organismo, ¿sí? Acá yo les puse que es un sistema facial que forma una completa e ininterrumpida red protectora en todo el cuerpo, protege cada uno de sus componentes de forma individual, así como proporciona una protección de todas las estructuras a nivel global. Su resistencia permite mantener la forma anatómica de diferentes segmentos corporales, conservando su forma original. Entonces, nosotros tenemos una fascia superficial que envuelve el cuerpo completo, tenemos otra fascia superficial, hablando de la parte muscular, que envuelve el músculo, y tenemos fascias profundas que van a envolver fascículos y van a envolver fibras musculares. Una vez que queda claro esto, podemos pasar al siguiente tema. Y nosotros tenemos algo que se llama tono muscular, ¿sí? ¿Qué es ese tono muscular? El tono muscular es una contracción que mantiene el cuerpo de una manera parcial
pasiva, pero continua, ¿sí? ¿Para qué hace esta contracción constante? Es para ayudar a que nosotros podamos mantener la postura, ¿sí? Sobre todo durante el día, porque durante la noche se suele relajar. No del todo, porque si se relajase del todo, nosotros perderíamos la forma de nuestros órganos. Entonces, ese tono muscular es lo que a nosotros nos mantiene en una postura erecta, es lo que hace que nosotros nos podamos sentar o parar. Son contracciones que mantienen constante algunos músculos o diferentes fibras musculares para poder hacer que nosotros no seamos como si fuese una madeja de hilo sin ninguna estabilidad, ¿no? Nos estaríamos cayendo. Estaríamos todo el tiempo como si fuésemos un muñeco de trapo. Este tono muscular hace que nosotros mantengamos una postura, nos mantengamos erguidos, nos sentemos o nos paremos, entonces siempre se mantienen en una contracción parcial para ayudarnos a que nuestros órganos mantengan su forma y además todo nuestro organismo también mantenga esta postura y esta posición. Esta contracción parcial que mantienen estos músculos y que son de manera permanente hacen que nosotros tengamos este tono muscular que sea adecuado, pero además que no se fatigue el músculo, porque imagínense que esto es permanente, lo sostiene durante el día completo, un músculo en acción todo el tiempo debería ir a una fatiga. Bueno, este tiene un tipo de fibra en particular que hace que este músculo pueda mantenerse todo el tiempo en una leve contracción, mantener nuestro organismo en una postura, pero que no se fatigue. ¿De qué manera lo hacen? Estas fibras musculares se van a ir rotando, ¿sí? Entonces se van contrayendo, pero no lo van a hacer de forma permanente, sino que se contraen una, después le dan el lugar a otras y después le dan el lugar a otras y de esta manera van manteniendo ese tono muscular sin que las fibras se vayan fatigando, ¿sí? Van trabajando varias fibras y se van turnando para poder mantener este tono muscular. Y para eso nosotros necesitamos de impulsos nerviosos que son inconscientes. El tono muscular no es consciente y tampoco es voluntario. Entonces nosotros no podemos modificar el tono muscular. Nosotros, por propia voluntad, no podemos modificar ese tono muscular. O sea, nosotros tenemos este tono muscular, lo mantiene el organismo, intervienen varias fibras y se van turnando, pero esto lo hace el sistema nervioso central de manera inconsciente para que nosotros mantengamos nuestros órganos en forma y nuestra postura y podamos actuar en lo cotidiano. Pero no son voluntarios. Y como no es voluntario, nosotros no lo podemos entrenar. Si hiciésemos gimnasia, o sea, un deporte, o si lo quisiésemos entrenar con electroestimulación, es algo que nosotros no lo podemos entrenar. Sí lo podemos utilizar a manera de preparación. ¿Por qué? Porque este tono muscular se puede modificar, pero se puede modificar de manera momentánea. Cuando terminamos de darle el estímulo que le estamos dando, el tono muscular siempre va a volver a su estado natural, a su estado anterior. Entonces, por ejemplo, si nosotros pasamos un cepillo en la piel o pasamos una lija, o hacemos un masaje muy energético, ese tono muscular se puede modificar mientras estemos haciendo ese masaje o mientras estemos pasando ese cepillo. Pero cuando terminamos de hacer esto, el tono muscular vuelve a su estado natural. O lo podemos sedar un poco si hacemos un masaje muy sedante, si hacemos un drenaje. Ahí lo podemos modificar y sedar, o sea, bajar un poco ese tono muscular. Pero una vez terminado el impulso o la acción que le estamos ejerciendo, ese tono muscular va a volver a su estado permanente, ¿sí? A su estado original. Entonces no es entrenable. Nosotros no podemos entrenar el tono muscular. El tono muscular que tengo yo es el mismo tono muscular que va a tener un fisicoculturista, es el mismo tono muscular que va a tener un ciclista, es el mismo tono muscular que va a tener un gimnasta, ¿sí? Todos tenemos el mismo tono muscular. ¿Por qué? Porque no se puede entrenar. No es lo mismo el músculo del ciclista que lo está entrenando de una manera determinada o el músculo del fisicoculturista que se puede entrenar de una manera determinada para tener ese músculo grande, a querer entrenar el tono muscular. El tono muscular no es entrenable, todos tenemos tono muscular
y todos tenemos prácticamente el mismo tono muscular, ¿sí? Entonces, esto es que quede claro, no se puede entrenar, no se puede modificar, únicamente de manera momentánea, ejerciendo alguna acción sobre la piel, podemos modificar un poco ese tono muscular, pero no es un cambio permanente. Entonces podemos utilizarlo para hacer una preparación del músculo, pero no es un protocolo, no es algo que nosotros podamos trabajar. O sea, nosotros cuando trabajamos en gabinete hacemos un programa de varias sesiones. Ese programa de varias sesiones va a incluir diferentes técnicas y diferentes trabajos musculares para hacer una modificación en el músculo. Bueno, trabajar el tono muscular no tiene ningún sentido porque no vamos a lograr ningún cambio. Entonces no podemos hacer hoy una sesión trabajando tono muscular, mañana también, pasado también, o sea, 10 sesiones trabajando el tono muscular, porque terminada la sesión el tono muscular va a volver a su estado normal. En cambio, sí podemos programar diferentes sesiones. Primer sesión, poder trabajar para que ese tono muscular tenga como un calentamiento y nos vaya llevando a nosotros a poder trabajar el músculo en sí. ¿Sí? Esto es algo que quisiera que más o menos lo vayan teniendo en claro para poder ir entrando despacito después a electroestimulación. Y en la clase anterior, nosotros vimos que el músculo, para cumplir su función, requería de un proceso súper importante, ¿no? Y vimos que en ese proceso se necesitaba de iones de calcio, necesita de sales, necesita de algo primordial que es el ATP, que es la energía. Además, necesita de potasio, necesita de magnesio, necesita de oxígeno y necesita de glucosa para hacer una contracción que sea eficiente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hacemos una actividad física, que el músculo requiere de energía, esa energía que va a utilizar el músculo dependiendo de la acción que va a cumplir, la va a obtener por 3 medios. Y esto es algo que yo quiero dejarles en claro antes de empezar. Una de las maneras que tiene el organismo de generar energía va a ser a través del creatinfosfato. El creatinfosfato es algo que nosotros hemos escuchado mucho, sobre todo la publicidad de que consumamos creatinina para los músculos, sobre todo los que son fisicoculturistas y demás, consumen creatinina. La gente mayor que consuman creatinina para la memoria, bueno, esto es lo mismo. Uno de los medios que va a utilizar el músculo es a través del creatinfosfato. Otra de las formas que va a utilizar es a partir de la glucólisis. El músculo tiene mucha glucosa. Esa glucosa, para poder generar energía, ¿no? Esa glucosa la toma de los carbohidratos que nosotros consumimos y de las grasas que hay cerca del músculo y en el resto del organismo. A medida que va haciendo más deporte o aumenta la intensidad, la va tomando primero de las grasas que están cerca y después de las que están más externas. Por eso el deporte es tan bueno para poder reducir todo lo que es grasa, adiposidad. Esta glucólisis es un paso que ocurre dentro del citoplasma de la célula, ¿sí? Dentro del citoplasma, no, esto es una mitocondria acá, dentro del citoplasma de la célula, que es donde está la glucosa, ¿no? Entonces, esta glucosa se va a romper, ¿sí? Se va a romper en varias moléculas y al romperse en varias moléculas, esas moléculas son de ácido pirúvico. Y a partir de 10 reacciones que va a hacer, esa glucosa que tenía 6 carbones pasa a tener 2 moléculas de 3. Y cuando se da toda esa cadena de reacciones, va a ir generando energía. Es mucho más complejo. Lo que pasa es que para mí es importante que vayan haciéndose la idea de cuáles son los procesos. No entrar tan adentro, porque si no tendríamos clases muy largas. Pero que ustedes vayan entendiendo cuál es el proceso que hace el organismo para adquirir energía y que el músculo pueda generar contracciones según la función que quiera ejercer. Cuando se da toda esa cadena de reacciones, va generando energía, les dije. Entonces, eso es glucólisis, pero vamos a ver que también se la llama respiración anaeróbica. Anaeróbica es cuando una célula obtiene energía sin necesidad de oxígeno. Entonces,
el primero que vimos, que era con el creatinfosfato y la glucólisis, este proceso, los dos procesos, el músculo lo puede hacer sin necesidad de oxígeno. Vamos despacio para después, esto es para que ustedes puedan entender cuándo la fibra muscular utiliza un proceso y cuándo utiliza el otro. Entonces, la respiración celular puede ser anaeróbica, pero hay una respiración celular que es mucho más importante, que se da con oxígeno. Entonces, teníamos creatinfosfato para obtener ATP y teníamos glucólisis para obtener también ATP. Y la otra forma de obtener muchísimo más ATP es a través de la respiración aeróbica. Respiración aeróbica es cuando se obtiene energía a través del oxígeno. Esta forma de obtener energía es la más grande que tiene el organismo para obtener ATP. Entonces, fíjense cómo sucede esto. Para que nosotros podamos obtener ATP a partir de una glucólisis, vamos a lograr como máximo, cuando se hace toda esta hidrolización, recuerden que acá participan ATPasas, enzimas, cuando sucede toda esta hidrolización, vamos a obtener 2 ATP. ¿Sí? En cambio, cuando nosotros lo hacemos a partir de una respiración aeróbica, usando oxígeno, donde trabaja la mitocondria, en esta respiración que es aeróbica, vamos a lograr 36 ATP con oxígeno. 36 ATP. Entonces vean la diferencia entre uno y otro. Lo que pasa es que para que podamos obtener estos 36 ATP con oxígeno, se requiere de muchísimas, pero muchísimas reacciones químicas. Por lo tanto, va a ser una forma muy lenta para obtener este tipo de ATP. Entonces, si sucede algo brusco en el que yo tengo que activar un músculo de manera rápida, pero cortita, no puedo esperar que este ATP, que tarda tanto, reaccione. O sea, lo utilice el músculo para esa reacción rápida. Entonces mi cuerpo va a utilizar el más rápido, porque este es muy lento de generarse. Entonces va a usar el más rápido, que es la glucólisis. Entonces la glucólisis, que tiene menos reacciones químicas, en menos tiempo va a ser más rápido. En cambio, que es anaeróbica, en cambio la que requiere de oxígeno, que es tan lenta, no la puedo utilizar en ese momento en el que yo necesito hacer un movimiento brusco, un movimiento rápido. Para darles un ejemplo, cuando nosotros trabajamos en masaje con los músculos de la mano, esos músculos trabajan, pero cuando nosotros trabajamos con los dedos, ¿no? Sobre todo con los dedos que hacemos el tecleteo, ese tecleteo que hacemos con los dedos lo podemos soportar un ratito, ¿no? Porque al ratito ya se nos fatigaron, esos dedos no aguantan más. Entonces, ¿qué es lo que toman? Toman la energía que es más rápida. Pero esa energía que es más rápida va a ser poquita. Y por eso se fatigan los dedos cuando hacemos ese tipo de masaje. Esa energía rápida es la que se obtiene a partir de la glucólisis, pero acá no participa el oxígeno, no utilizan oxígeno, por lo tanto es anaeróbica. Entonces, acá vemos que el músculo puede obtener ATP de forma rápida, ¿sí? Pero poquito, y de esa forma se fatiga rápido. En cambio, vamos a ver que hay músculos que pueden trabajar todo el día, como por ejemplo los músculos que hacen que yo esté erecta todo el día, como hablamos hace un rato. Esos músculos se mantienen todo el tiempo en contracción. Entonces esos músculos van a ser lentos, pero van a ser sostenidos. O sea que pueden estar todo el día trabajando sin fatigarse. Y esa energía la consiguen a partir de las mitocondrias en algo que se llama respiración celular. En este proceso utilizan oxígeno. Entonces es una respiración aeróbica. Entonces tenemos estas 3 maneras de conseguir energía. El músculo, ¿no? Estas 3 maneras que utiliza el músculo son para conseguir ATP. Lo vamos a conseguir a partir de la glucólisis, que se da por la glucosa que hay dentro del músculo. ¿Haciendo qué? Haciendo ácido pirúvico, que nosotros lo conocemos como ácido láctico. El ácido láctico es algo que nosotros conocemos, que escuchamos mucho, que dicen, este músculo tiene mucho, o este organismo tiene mucho ácido láctico. Ese ácido láctico se obtiene
a partir del ATP, pero eran poquitos, eran 2. O podíamos usar el creatinfosfato, donde se obtiene solo un ATP. Los dos son rápidos, pero por poquito tiempo. Ese ácido láctico, lo bueno que tiene cuando el cuerpo lo genera, es que puede volver al músculo, se va a unir con el oxígeno y a partir de eso podemos generar los 36 ATP que van a ser más lentos, pero al ser más lento podemos aguantar mucho más tiempo. Entonces ese músculo no se va a fatigar. Entonces, vamos a hablar del ácido láctico, ¿sí? Cuando nosotros realizamos ejercicios, las fibras musculares, como les dije, requieren de energía. Empezamos utilizando las más rápidas a lo mejor, y cuando vamos subiendo la intensidad de ese ejercicio a niveles mucho más altos, la energía que recibe en primera línea no alcanza, los nutrientes se agotan, entonces se activa una segunda fuente de energía, que es una fuente más rápida, en donde las células pueden metabolizar la glucosa, esa glucosa que tenemos almacenada, y lo van a transformar en ácido pirúvico, que más tarde va a ser lo que nosotros conocemos como ácido láctico. Cuando nosotros seguimos esforzando ese músculo y sigue generando ácido láctico en grandes cantidades, termina siendo una toxina para el organismo, entonces va a provocar un bloqueo neuromotriz, va a provocar una fatiga y va a provocar una contractura a ese nivel. Cuando nosotros tenemos una contractura que la tenemos durante mucho tiempo, ese músculo tiene mucho ácido láctico, por eso sentimos ese ardor, sentimos ese dolor. Ahora, si nosotros descansásemos entre actividad y actividad y dejamos a ese músculo que se relaje y no lo llevamos a un esfuerzo tan grande, no acumulamos ácido láctico a un punto que sea dañino. Entonces, como les dije, lo bueno es que cuando generamos este ácido láctico, que siempre lo vamos a generar, malo es cuando lo generamos en grandes cantidades porque hacemos actividad, esforzamos mucho el músculo y no le damos descanso. Pero si nosotros le damos descanso, ese ácido láctico que se va a generar en esta glucólisis va a ir al hígado y el hígado lo va a transformar nuevamente en glucógeno para que sea reutilizado nuevamente por el músculo. Entonces, ese ácido láctico es una reacción que se genera a partir de la generación de ATP. Ese ácido láctico se lo considera dañino en grandes cantidades en el organismo, lo que a nosotros nos genera la contractura, el dolor, el ardor. Se cree que no es producto del ácido láctico, sino por la acidificación que se da en ese músculo. Pero bueno, nosotros en nuestro trabajo siempre decimos tiene mucho ácido láctico. Eso es una palabra que la vamos a escuchar mucho. Entonces, vamos a hacer un repasito. ¿Qué es la respiración celular? Esta respiración celular es la que hace la célula muscular para generar ATP. Todas las células lo hacen, ¿no? Pero la célula muscular es una célula que requiere de muchísimo ATP. Entonces, a ver cómo era la respiración celular. Esta respiración celular la hacen las mitocondrias. Agarra oxígeno de la sangre, agarra ácido pirúvico o ácido láctico de la glucólisis, agarra proteínas, también agarra grasas de reserva, sobre todo la amarilla, las que están cerca o las que están más lejos si las necesita. Entonces, ¿qué hace la mitocondria? Agarra cualquiera de estas cosas, todo lo que tenga cerca lo va a agarrar, o sea, todo lo necesario lo va a agarrar, sobre todo si no hay glucógeno, y va a ir produciendo energía. El cuerpo empieza a agarrar primero lípidos, agarra grasa, por eso adelgazamos con la actividad física. Entonces, cada vez que el músculo agarra ácido pirúvico de la glucólisis o de los ácidos grasos y agarra oxígeno, genera 36 moléculas de ATP. De esta forma también genera calor y una vez que hace todo su proceso también va a generar dióxido de carbono. Pero este proceso, que es el aeróbico, lleva mucho tiempo y por lo general lo usan los músculos que son los de la postura, los músculos de, por ejemplo, los maratonistas, ¿no? Que tienen que hacer carreras largas pero sostenidas, ¿no? Son carreras lentas pero sostenidas. Entonces esto es una respiración celular, la respiración aeróbica. Las otras que son más rápidas son anaeróbicas. Espero que esto haya quedado claro, ¿sí? Si no, lo volvemos a ver y lo volvemos a charlar. El músculo hace 3 tipos de respiraciones. Va a utilizar la anaeróbica, que no necesita oxígeno, que ya sea la que utiliza la creatinina o la glucólisis. Estas son
energías rápidas que el cuerpo utiliza en movimientos o trabajos rápidos, que no requiere de demasiada energía, que son rápidos pero cortos. Pero tenemos otra que tiene reacción mucho más lenta por la cantidad de ATP que genera, pero como tiene tanta cantidad de ATP, por más que sea lento, va a darnos la posibilidad de que este músculo no se fatigue tan rápido. Entonces lo podemos utilizar en periodos muy largos. En cambio, las que son de reacciones rápidas, son rápidas, pero se termina enseguida, entonces el músculo se fatiga. Y hay algo más que utiliza el músculo para poder trabajar, que es la unidad motora. La unidad motora es la neurona, esto es una neurona, ¿sí? Que viene del sistema nervioso central, acá vemos. La neurona viene del sistema nervioso central y se extiende su cuerpo, el cuerpo de la neurona, por adentro de la columna vertebral, que es donde se encuentra la médula espinal. A partir de esto, por cada vértebra va a salir un nervio que va a inervar una o varias células musculares. Entonces, la unidad motora es la neurona más la cantidad de fibras musculares que esa neurona va a inervar. O sea, una neurona puede inervar muchas fibras musculares o puede inervar pocas fibras musculares. Pero además, las neuronas pueden ser pequeñas o pueden ser grandes. Cuanto mayor cantidad de neuronas motoras estén activadas, mayor va a ser la contracción. Entonces esto tiene mucho que ver en la contracción. No solo el ATP y todo lo que requiere el músculo, sino también el tipo de unidad motora que tenga este músculo. Entonces acá vamos viendo que nosotros vamos a tener dos tipos de fibra. Acá vemos una fibra de color roja y acá vemos una fibra de color blanca. Ahora, yo les dije que la respiración celular, sobre todo la que lleva mucho tiempo, ¿sí? La que requiere de mucho tiempo para formar 36 ATP, utilizaba oxígeno. ¿Y el oxígeno por dónde viene? Viene por la sangre. Entonces, ese músculo que va a ser tanta cantidad de ATP necesita de mucha sangre. Por eso nosotros vamos a ver que vamos a tener músculos que van a ser de color rojo por la cantidad de sangre que necesita y otros que van a ser más rosados y otros que van a ser tirando a blancos. ¿Por qué será esto? Una fibra muscular puede ser roja o puede ser blanca. La roja es porque tiene mayor circulación y en esa circulación trae sangre. La sangre es roja, ¿sí? Entonces, hay algo que se llama hemoglobina, ¿sí? La hemoglobina está dentro de los glóbulos rojos, en la circulación sanguínea. Esa hemoglobina tiene una porción que se llama hemo, por eso se llama hemoglobina, que es hierro. Esa porción hemo es hierro. Y justo ahí, en esa porción hemo, se fija el oxígeno, o sea, se pega el oxígeno para ser transportado dentro de la sangre, desde los pulmones hacia todo el cuerpo. O sea, esa porción hemo es como el auto donde se mete el oxígeno para usarlo como transporte dentro de la circulación sanguínea. Y eso es lo que le da el color rojo a la sangre. Entonces, en el músculo sucede algo que es fantástico, que tenemos algo que se llama mioglobina. La mioglobina es una molécula muy parecida a la hemoglobina, que es lo que les acabo de explicar, que también atrapa oxígeno. Entonces hace el mismo trabajo que hacía la hemoglobina en la sangre. Pero la mioglobina está solo en los músculos estriados, tanto en los esqueléticos como en los cardíacos, sobre todo en las fibras rojas. Pero no van a estar presentes, esta mioglobina no va a estar presente en los músculos lisos. Y en el caso de los músculos esqueléticos, la vamos a encontrar precisamente para que se pueda dar esa respiración celular. Porque les repito, en la respiración celular, que es la lenta, en la lenta estoy hablando, necesitamos que participe tanto el sistema cardiovascular como el respiratorio, o sea que nosotros requerimos de oxígeno, o sea, de la respiración propia nuestra para que se pueda dar este proceso, más la sangre que va llegando con ese oxígeno. Entonces, los músculos que necesitan de mucho oxígeno lo van a obtener de la circulación.
O sea, de la hemoglobina que trae la sangre y también de la mioglobina. Y como la mioglobina también tiene hierro, es que nosotros vamos a ver que tenemos unos músculos, unas fibras que van a ser rojas, pero también vamos a tener otras que van a ser un poco más claras, ¿sí? No van a ser tan rojas, van a ser más rosadas y otras tirando más a blanca. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Bien, acá tenemos un cuadro. Este cuadro yo se los hice de varios colores. El hecho de hacérselo de varios colores tienen un porqué, así que es importante que hayan entendido bien lo que vimos hasta acá. Si no lo han entendido, que ustedes tienen la posibilidad de volver para atrás las veces que sea necesario, vuelvan para atrás, comprendan lo que vimos hasta acá y recién después vuelvan a esta parte. Entonces, hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que no todos los músculos van a ser iguales. Nosotros vamos a tener músculos más fuertes y explosivos y vamos a tener músculos que no van a ser tan fuertes ni tan explosivos. Y a la vez vamos a tener músculos que van a ser muy resistentes a la fatiga y otros que no van a ser tan resistentes a la fatiga. Entonces, en función a esto, los músculos van a tener diferentes capacidades de contracción y van a tener diferentes fibras que se van a contraer. Nosotros vimos en la clase anterior que el músculo para generar la contracción dependía de los filamentos de actina y de miosina, los miofilamentos de miosina y lactina. Esas eran las fibras contráctiles. Pero dentro de eso nosotros vamos a ver que el músculo estriado esquelético vamos a tener diferentes tipos de fibras. Y dependiendo de esto, va a ser la función que va a cumplir dentro del organismo o, en nuestro caso, también en el trabajo que nosotros queramos hacer en el gabinete. Entonces, como les dije, los músculos tienen diferentes capacidades de contracción y tienen diferentes fibras que se van a contraer. Acá la literatura tiene varias maneras de clasificarlas y de nombrarlas. En los libros van a encontrar muchas cosas diferentes o parecidas a lo que yo les voy a explicar hoy, pero bueno, todos tienen su punto de vista en todo esto. Entonces, yo más o menos les voy a explicar con los diferentes nombres que se le dan en las diferentes bibliografías, pero de todos modos, lo que a mí me interesa es que ustedes se enfoquen en qué hace cada fibra. No importa si son tónicas, si son fásicas, si son blancas o si son rojas, ¿sí? Entonces, en el músculo estriado les dije, vamos a encontrar diferentes tipos de fibras. Vamos a tener fibras que van a ser fásicas y vamos a tener fibras que van a ser tónicas, ¿sí? O también se las llaman fibras rojas o fibras blancas. Y si miramos el cuadrito, yo les puse a las rojas o tipo 1, blancas o tipo 2. Entonces, para no confundirnos con todo esto, yo me voy a referir más a fibras rojas y a fibras blancas. Entonces, las fibras musculares del eje no van a ser todas iguales y se van a dividir en fibras rojas y fibras blancas. Las fibras rojas también se las llaman fibras de tipo 1 y a las fibras blancas también se las llaman fibras de tipo 2. La diferencia que van a tener estas fibras son que las fibras blancas o de tipo 2 van a ser de contracción rápida. Y estas son las que nosotros vamos a encontrar en la parte externa de los paquetes musculares, o sea que son las que están más hacia afuera. Y las fibras rojas o de tipo 1 van a ser de contracción lenta y son las que se encuentran más al centro de los paquetes musculares. Ahora, si nosotros observamos, dentro de las fibras blancas va a haber un subtipo. Vamos a tener fibras de tipo 2A y vamos a tener fibras de tipo 2B. Yo les dije que las fibras blancas son rápidas, pero las de tipo 2A van a ser rápidas, pero un poquito más lentas que las de tipo 2B. Entonces, las tipos 2B o blancas del tipo B van a ser las más rápidas de todas. O sea, las más rápidas que vamos a tener en nuestro cuerpo. Si las rojas son lentas, les dije, y las blancas son rápidas, pero las 2A son más lentas que las 2B son las más rápidas que vamos a tener en todo nuestro cuerpo.
Ahora, dentro de nuestro cuerpo, estas fibras van a estar distribuidas de la siguiente manera. Las rojas las vamos a encontrar en un 50% dentro de nuestro cuerpo. Vamos a tener un 25% de fibras blancas del tipo 2A y el otro 25% van a ser de fibras blancas tipo 2B. Viendo esto que estamos hablando, nos vamos a dar cuenta que las fibras que más vamos a tener en nuestro cuerpo van a ser las fibras rojas, que eran un 50% y son de contracción lenta. Entonces vamos a ir haciendo un comparativo y recordando lo que hablamos hasta recién. Este cuadro está armado en función a todo lo que charlamos hasta recién. La diferencia que vamos a tener entonces entre las rojas y las blancas es lo que les acabo de explicar, que las rojas van a ser lentas y las blancas van a ser rápidas. Pero esta velocidad de contracción va a estar medida por esa enzima ATPasa que está dentro de la célula que hidrolizaba el ATP para darnos esta energía para que se pueda generar la contracción. Entonces, en las fibras rojas, la ATPasa va a actuar de forma lenta, ¿sí? Y en las fibras blancas, tanto del tipo 2A como del tipo 2B, estas enzimas de la ATPasa van a trabajar de forma más rápida. Entonces, esta es una de las principales diferencias que van a tener cada una de estas fibras. A medida que vamos hablando, se van a ir acordando de lo que nosotros vimos, ¿no? De cómo se generaba el ATP dentro de la célula muscular, en los tres tipos de formas que teníamos de generar el ATP. Teníamos un ATP que se generaba de forma rápida y teníamos un ATP que se generaba de forma lenta. Entonces, el ATP que se generaba de forma rápida son las que van a utilizar las fibras blancas. Y el ATP que se formaba de manera lenta son las que van a formar las fibras rojas. Ahora, el nombre de fibras rojas y fibras blancas se les va a dar por el color. Las fibras rojas van a ser de un rojo muy intenso y las fibras blancas van a ser diferentes. Fíjense que yo acá puse una de color rosa y otra de un color más claro, o sea, blanco, aunque no son tan blancas. Entonces, las blancas vamos a encontrar que vamos a tener rosado, las tipo 2A van a ser rosadas y la tipo 2B, tipo 2B van a ser un rosa muy, muy clarito, casi blanco. Todo esto va a suceder porque yo les dije que en el músculo teníamos algo que se llamaba mioglobina. Entonces, las fibras rojas, que son de contracción lenta, van a tener mayor cantidad de mioglobina y mayor cantidad de mitocondrias. Entonces van a tener mayor capacidad oxidativa. Entonces, esta célula muscular, esta fibra muscular del tipo rojo, van a requerir de muchísima presencia de oxígeno para poder generar la contracción. Entonces, ¿por qué requieren más oxígeno estas fibras? Porque si yo necesito, les dije hoy, hacer un ejercicio muscular que sea por más tiempo, voy a necesitar mucho más oxígeno para poder sostener esa contracción muscular, porque yo voy a involucrar más fibras en esas contracciones. En cambio, las fibras blancas van a tener menor cantidad de de mioglobina y menor cantidad de mitocondrias. Entonces van a tener menor capacidad oxidativa y menor requerimiento de oxígeno. Entonces, estas células se van a ver menos rojas que esta. ¿Por qué? Porque no tienen tanta mioglobina, entonces tienen menos oxígeno para ser utilizado. Entonces, cuanto más rápida es la contracción, menos color va a tener esa fibra. Y cuanto más lenta es la contracción, más color rojo va a tener esa fibra. Les doy un ejemplo a ver si me van entendiendo. Si el músculo necesita hacer una contracción rápida, ¿sí? O sea, sucedió algo súbito que tiene que salir corriendo, tiene que ejecutar un movimiento rápido que no necesita mayor consumo energético, las fibras que se van a contraer van a ser las fibras blancas. Pero si la actividad que va a hacer exige que la contracción se mantenga cierto tiempo, cierta cantidad de tiempo,
o es una contracción mucho más exigida en tiempo, o sea que requiere de resistencia, se van a contraer las fibras rojas, que son las internas, ¿no? Las blancas eran las externas. Entonces, las fibras rojas van a tener más resistencia que, ¿qué hablamos nosotros de las fibras lentas? Las fibras rojas van a tener más resistencia aeróbica, o sea que requieren del consumo de grandes cantidades de oxígeno. Recuerden que formábamos 36 ATP de manera lenta, pero formábamos 36 ATP. ¿En qué tipo de actividad podemos generar o utilizar estas fibras rojas? Puede ser en una caminata, puede ser nadando, o sea, en ejercicios que no requieren de tanta intensidad, pero sí de resistencia. A diferencia de las fibras blancas, que van a tener más capacidad anaeróbica, que es un movimiento que no requiere de oxígeno, como por ejemplo correr a una gran velocidad, pero en una distancia cortita. O sea, en un ejercicio de explosión, de esos tipos de ejercicios que requieren de una gran fuerza en el momento, por lo tanto estas fibras blancas también van a tener más capacidad más capacidad glucolítica. Por lo tanto, el combustible principal va a ser la glucosa. Entonces, yo les dije que las fibras rojas eran lentas, por ser lentas tenían mayor capacidad oxidativa porque tenían mayor llegada de sangre, entonces tenían oxígeno y tenían mucha cantidad de mitocondrias, entonces eran aeróbicas. O sea que para producir ATP requieren de oxígeno. Y las blancas, que son de velocidad de contracción rápida, eran de capacidad anaeróbica porque no requieren de oxígeno para generar el ATP, pero que sí tenían mucho glucógeno, entonces tienen poca oxidación. Al ser así, estas fibras actúan de manera rápida, pero son muy fatigables, ¿sí? Se fatigan rápidamente. Hay diferencia entre las tipo 2A y las tipo 2B, porque recuerden que unas eran un poquito más lentas que las otras. Si bien las dos son rápidas, una era un poquito más lenta. En cambio, las rojas, al ser lenta la contracción y al consumir oxígeno, tienen una gran resistencia a la fatiga. Ahora bien, nosotros tenemos un cuerpo que es absolutamente inteligente, ¿no? Entonces, según la actividad que va a hacer o la velocidad que necesite de contracción en esa actividad que va a hacer, es el tipo de fibra que va a seleccionar para cada actividad. Por ejemplo, si nosotros tenemos que salir a pasear caminando, el cuerpo que tiene una memoria motriz sabe que necesita poco esfuerzo, ¿sí? Que requiere de poca intensidad. Entonces, va a seleccionar principalmente las fibras rojas. Ahora, si es una carrera, va a seleccionar una carrera rápida, como son los piques que se generan al final de una carrera, va a seleccionar las fibras blancas. Entonces el cuerpo selecciona las fibras según la velocidad o según la intensidad en realidad, no solo la velocidad. Ahora es distinto cuando se tiene que levantar, por ejemplo, peso. Por eso acá también tiene que ver mucho la intensidad, porque no es lo mismo levantar el peso con una tremenda intensidad y bajarlo, y otra cosa es levantarlo tranquilo y bajarlo. Pero bueno, es diferente. Cuando se tiene que levantar peso, acá tenemos que hablar de intensidad y además de reclutamiento de fibras, ¿sí? De juntar muchas fibras. A ver cómo es esto. Si yo levanto algo livianito, el cuerpo no requiere de muchas fibras para levantar ese peso porque es liviano. Pero si el peso que tengo que levantar es muy grande, el cuerpo necesita poner a trabajar muchas más fibras que ayuden a las anteriores que levantaban lo liviano. Entonces, si lo que yo tengo que levantar es liviano, van a trabajar un tipo de fibras que van a ser las fibras rojas. Pero si es muy pesado, el cuerpo va a reclutar o va a sumar otras fibras. ¿Qué fibras van a ser? Las fibras blancas del tipo 2A. Pero si el peso y el esfuerzo es mucho mayor que el que veníamos haciendo, lo que va a hacer es traer más fibras para que me ayuden. Va a reclutar a las fibras blancas, pero ahora del tipo 2B. Entonces acá vemos que cuando se trata de velocidad,
el cuerpo va a seleccionar el tipo de fibra que nosotros necesitamos. Pero si se trata, por ejemplo, de levantar peso, o sea, de potencia o de intensidad, a medida que la intensidad se va levantando, que la intensidad es mayor o que cada vez que se levanta más peso, necesita aumentar las fibras. Entonces utiliza las que tiene entre rojas y blancas. Y todo esto va a depender también de la acción que genere el músculo, que quiera generar el músculo, porque el músculo cumple 4 acciones: tono, fuerza, potencia y resistencia. O sea, su función es la contracción, pero va a cumplir acciones. Cada músculo que tenemos en nuestro cuerpo tiene diferentes, o va a cumplir diferentes acciones, o puede cumplir diferentes acciones, que es tono, que ya hablamos sobre el tono muscular, fuerza, potencia y resistencia. Y dependiendo de eso, es lo que el músculo o de la actividad que va a cumplir son el tipo de fibras que van a trabajar. Ahora bien, acá tenemos un cuadro que para mí es fantástico, por eso se los puse, que marca perfectamente bien todo lo que hemos hablado hasta acá, ¿no? Nosotros hablamos de fibras rojas y de fibras blancas, y según la actividad que va a hacer, es el tipo de fibras que va a utilizar el organismo. Entonces, ¿acá qué tenemos? Acá tenemos la respiración anaeróbica y tenemos la respiración aeróbica. Dentro de la respiración anaeróbica tenemos esta parte que se refiere a PCR, que es creatinfosfato para obtener ATP. Si nosotros miramos, cuando nosotros utilizamos creatinfosfato, es una energía rápida, ¿no? Entonces, es para un deporte súbito, es algo que vamos a hacer de manera rápida pero corta. Pero fíjense que este creatinfosfato o creatinina, el cuerpo lo va a utilizar, pero por tiempos muy cortos, o sea, de 0 a 20 segundos. Después de 20 segundos, esa energía se termina, el cuerpo deja de generarlo, requiere de que nosotros descansemos un tiempo determinado para poder recuperarlo. Pero, si nosotros vemos acá, dice anaeróbico aláctico, o sea que no genera ácido láctico. Entonces no tenemos lo que sí tenemos en esta parte, que sí genera ácido láctico. Cuando el cuerpo pasa esos 20 segundos, vamos a utilizar, ¿qué es? La glucosa. El cuerpo va a utilizar la glucosa que tiene como reserva. De 20 segundos en adelante hasta los 3 minutos va a utilizar la glucosa. Y acá es cuando hace el pico máximo el ácido láctico. O sea, acá llega a un pico máximo el ácido láctico, que es lo que está generando esta fibra muscular al hacer la actividad. ¿Sí? Es la quema de la glucosa, va generando ácido láctico que va quedando de manera residual en el organismo. A los 3 minutos hace un pico máximo. Algunos tienen más resistencia que otros, ¿no? Algunos tienen más tiempo hasta que hacen el pico máximo de ácido láctico. Otros tenemos menos cantidad, menos resistencia. Si nosotros observamos, el anaeróbico utiliza glucosa, pero también dentro del aeróbico utilizamos glucosa. El anaeróbico era sin oxígeno. No requería de oxígeno, solo la creatinina en este caso o la glucosa en este caso. Acá cuando genera ácido láctico, les dije que para el organismo, si nosotros continuamos en esa intensidad o en ese proceso con el músculo y no tomamos un descanso, ese ácido láctico termina siendo dañino. Y acá no es que no tenemos ácido láctico, también lo tenemos al ácido láctico. Lo que pasa es que pasando los 30 minutos el cuerpo lo reutiliza. Al principio, entre los 3 minutos y los 30 minutos, utiliza glucosa el organismo, que es el organismo utiliza el ácido láctico residual, lo lleva al hígado y vuelve a formar glucosa. Glucosa que va a utilizar en esta respiración aeróbica, en donde sí utilizamos oxígeno y participan las mitocondrias. Muchas mitocondrias y una gran actividad circulatoria, cardiovascular y respiratoria. Entonces, ¿por qué? Porque usamos oxígeno y utilizamos mucha llegada de sangre. Requerimos de mucha llegada de sangre que las mitocondrias puedan trabajar con ese oxígeno. Los primeros 30 minutos el cuerpo consume la glucosa y a partir de los 30 minutos, cuando ya no tenemos más glucosa para que siga sosteniendo este trabajo, va a tomar ácidos grasos libres, que sería la grasa que tenemos cerca o alejada del cuerpo. Va a tomar la grasa amarilla y a veces la transforma en grasa parda, esa grasa parda que nos generaba calor. Entonces, cuando la transforma en grasa parda, para nosotros es beneficioso porque es cuando nosotros podemos adelgazar.
Este es un proceso oxidativo. ¿Por qué oxidativo? Porque requiere de oxígeno. Entonces, este cuadro me pareció fantástico para poder explicarles un poquito mejor todo el trabajo que hacen estas fibras. Entonces, nosotros tenemos fibras rojas y tenemos fibras blancas. Las fibras rojas son lentas, las vamos a utilizar más en el trabajo aeróbico, y las fibras blancas son rápidas y que no requieren de oxígeno, pero sí de glucosa, se va a hacer una glucólisis, o de PCR, que es la creatinina. Y en la parte aeróbica nosotros vamos a utilizar el oxígeno, la respiración celular a partir del oxígeno, de una quema de oxígeno oxidativo, utilizando inicialmente la glucosa y más tarde los ácidos grasos libres que se encuentran cerca del músculo. Esta parte para mí es importante que ustedes la tengan muy en cuenta porque nosotros, a la hora de armar los protocolos o los trabajos en gabinete, vamos a decidir cuál es el trabajo que requiere ese paciente o ese usuario en función a las necesidades de él. Entonces, nosotros vamos a tener que decidir qué trenes de trabajo vamos a armar en el equipo de electroestimulación y qué tipo de equipos vamos a utilizar. Si vamos a utilizar uno de baja frecuencia, uno de media frecuencia, qué tipo de fibras trabaja el de baja frecuencia, qué tipo de fibras va a trabajar el de media frecuencia, qué intensidad, porque no es lo mismo un trabajo de resistencia que hace, por ejemplo, un ciclista que hace kilómetros de actividad en donde es largo y es sostenido, pero es resistencia, o sea, el músculo va a utilizar las fibras que son lentas, va a utilizar las fibras rojas porque lo sostienen el tiempo constante, rítmico y sostenido. Entonces, lo que hace es una gran quema calórica. Por eso nosotros vemos que tienen ese músculo bien definido, la piel pegadita al músculo y al hueso porque no tienen casi grasa. Entonces, nosotros tenemos que decidir qué vamos a hacer para saber qué fibras vamos a trabajar, para saber cuál es el resultado que queremos obtener. No es lo mismo poner un protocolo en donde la intensidad o la entrada sea brusca y caiga de manera brusca, o la entrada sea lenta, se sostenga en el tiempo, después baje, vuelva a subir, se sostenga en el tiempo, después baje. Entonces, cada entrada que nosotros hagamos en este electroestimulador va a definir el tipo de fibras que va a trabajar. Y el tipo de protocolo que nosotros armemos también nos va a definir a nosotros el tipo de resultado que vamos a tener. Entonces, es importante que esta clase la tengan muy en cuenta, la tengan muy aprendida antes de empezar con electroestimulación, que va a ser más adelante. Pero bueno, en este momento nosotros estábamos en músculo y teníamos que ver esta clase. Por ahí es compleja, pero si la ven, como les dije, hagan dibujos, escriban, vuelvan para atrás, vuelvan a verlo, vayan entendiendo para poder después ir hilvanando todo y entendiéndolo. Ahora lo que nos queda hasta acá sería tejido muscular estriado esquelético. Nos queda ver tejido muscular estriado cardíaco y tejido liso. Así que bueno, les pido disculpas otra vez por cómo tengo la voz. Estoy tratando de hacer las clases igual. Me cuesta mucho porque me agito, porque toso, porque bueno, es un proceso medio difícil. Es una recaída que tengo en realidad de otra gripe que ya tuve hace 10 días y me está costando salir. Pero bueno, aprovecho a grabarles las clases. Así que bueno, les mando un beso y les pido por favor que presten mucha atención a estas clases, que se las aprendan, que amen esta profesión, les digo siempre, y que, bueno, si amamos esta profesión, no nos va a ser tan difícil aprender. Les mando un beso.